Amados, la opinión es un juicio o valoración que todas las personas hacen acerca de algo o alguien. Eso es claro, ¿no? En nuestros días, opinar hace parte de nuestra cultura. Todos tenemos algo que decir acerca de todos los temas, y no es sino echar un vistazo en las redes sociales y pareciera como si cada individuo del planeta Tierra que interactúa en esos lugares fuera un erudito acerca de todos los temas. Incluso pareciera como que opinar no solo es un derecho, sino un deber. La gente se siente como con el deber de decir algo al respecto, aunque no tenga ni idea de qué se trata ese asunto. Yo tengo que opinar y decir algo al respecto, ¿verdad? Por eso nos sentimos con esa necesidad o con esa más bien libertad de construir una opinión básicamente acerca de todo. Todos aquí tenemos una opinión política, por ejemplo. Todos tenemos una opinión política. Puede que esté bien construida, puede que tengas buenos argumentos, puede que hayas pensado bien acerca del asunto y te hayas hecho una opinión al respecto, o puede que seas negligente y simplemente hables repitiendo lo que otros dicen. Pero tienes una opinión. Todos tenemos una opinión acerca de lo que es éticamente correcto. Algunas de ustedes vinieron ayer y quizás salieron de aquí confrontadas por cómo se visten, por ejemplo, que fue el tema que se estuvo tratando. O quizás dijeron, no, yo no estoy tan de acuerdo con ese asunto, pero estás construyendo una opinión al respecto. Tenemos opiniones acerca de la economía, de cómo administrar nuestros recursos. Tenemos opiniones acerca de deportes. Tenemos opiniones acerca de cómo deben ser criados nuestros hijos. Incluso si la gente no cría a sus hijos como yo crío a mis hijos, él está mal. Tenemos esa tendencia no solo a opinar, sino a imponer nuestra opinión a las demás personas. Pero más allá, esto es natural. No se puede evitar que la gente quiera tener una opinión, que ustedes quieran desarrollar una opinión acerca de todos estos temas. Y eso no es malo. Está bien que construyas opinión acerca de estas cosas. Sin embargo, la opinión más importante, la opinión más trascendental que tú, que me escuchas esta mañana, seas cristiano o no, debes construir es acerca de quién es Jesús para ti. Esa opinión marcará tu destino. Es la opinión más importante. Por eso quiero que pienses por un momento en esta introducción y que trates quizás de organizar tus argumentos. Para ti, ¿quién es Jesús? ¿Qué es Jesús? ¿Qué opinas acerca de Él? Acerca de Jesús, la gente opina muchas cosas. Hay gente que lo ve como un buen maestro, hay gente que lo ve como un profeta, otros lo ven como un buen líder político, otros lo ven como un líder religioso, otros lo ven como un charlatán, otros lo ven como un mito, una leyenda, algo que no es realidad. Las opiniones acerca de Jesús abundan, pero en Mateo 22, Jesús hace esta pregunta a un grupo de líderes religiosos de su época con el propósito de saber si ellos tenían un entendimiento claro de quién es el Mesías, la identidad de este Mesías, pero también les hace esta pregunta para revelarle a ellos mismos algo acerca de su destino eterno y de su posición actual. Jesús quería dejar claro en esta pregunta acerca de Él si estaban con Él o en contra de Él. Y eso es lo que quiero que pienses, porque tu opinión hoy acerca de Cristo hoy define para ti también si tú estás con Él o en su contra. Lee conmigo, por favor, Mateo 22, versículos del 41 al 46. Dice así la palabra de Dios. Estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta.
¿Cuál es la opinión de ustedes sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? De David, le contestaron ellos. Jesús les dijo, entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu lo llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es él su hijo? Y nadie le pudo contestar ni una palabra, ni ninguno desde ese día se atrevió a hacer más preguntas a Jesús. Palabra de Dios. Amados, ¿qué opinan acerca de Cristo? Esta pregunta no solo es el título de este sermón, sino que también es la pregunta que vamos a estar tratando de construir a lo largo de la exposición. ¿Qué opinas acerca de Cristo? Porque la respuesta a esta pregunta, tu respuesta a esta pregunta, te va a ayudar a definir de qué lado estás. Y no solo eso, sino que va a definir hoy el estado eterno de tu alma. Así que no miremos esta enseñanza como un asunto trivial. Ustedes no vinieron a este lugar, Dios no los trajo a este lugar para hablar acerca de un asunto trivial, un asunto pequeño. Hoy Dios quiere poner sobre la mesa dónde está tu alma y qué le espera a tu alma, y que eso te lleve a construir la opinión correcta acerca de Jesús. Y la dinámica de esta enseñanza en el texto que acabamos de leer es un cuestionamiento que Jesús le hace a los fariseos, que está dividido en dos partes sencillas de entender allí. La primera parte, en esa primera pregunta, Jesús busca destacar la identidad del Cristo como el Hijo de David. Ahora, yo quiero aclarar lo siguiente a partir de aquí, porque de aquí en adelante yo no voy a decir Mesías, sino Cristo, porque el texto está hablando de el Cristo. Cristo es por decirlo de alguna manera, la transliteración al español de la palabra en griego Christos, que significa Mesías. Que Mesías es la palabra hebrea para el rey ungido de Dios. Entonces, este rey ungido de Dios es esta figura poderosa que desde el Antiguo Testamento Dios ha estado prometiendo que vendría. El Mesías iba a venir a salvar a su pueblo. Y los judíos estaban esperando a este Mesías, a quien llamaremos en adelante Cristo, porque este sería el Salvador de Israel, como lo prometieron los profetas. Y la profecía dice que ese Salvador sería hijo de David. Por eso en la primera pregunta, en la primera parte de esta pregunta, Jesús habla mucho acerca, o nos quiere llevar a considerar la identidad del Cristo como hijo de David. Y en la segunda parte busca destacar la identidad del Cristo como el Hijo de Dios. Y cuando eso esté claro, el propósito de esta pregunta va a ser para nosotros mucho más clara al finalizar la meditación al respecto de esta pregunta. Entonces, el primer punto de este sermón es: el Cristo es el Hijo de David. El Cristo es el Hijo de David, porque eso es lo que Jesús quiere destacar en la primera parte de su pregunta, que el Cristo es el Hijo de David. Vamos a mirar para esto un poco el contexto de lo que está sucediendo aquí. Cuando Jesús entró a Jerusalén, esta es la última semana de Jesús en su ministerio terrenal. Es lo que conocemos como esa semana de pasión de Cristo, en donde Él sufrió a manos de los líderes y la semana termina con su muerte y su resurrección. Entonces, en este primer día de la semana, el capítulo 21 de Mateo nos enseña
que Jesús entró al pueblo de manera deliberada, montado en un pollino, para que el pueblo supiera que Él es el Rey prometido por los profetas que entraría a Jerusalén de esta manera. Es decir, en un sentido, Jesús le está diciendo al pueblo: yo soy el hijo de David que entraría a Jerusalén montado en un pollino para traer salvación al pueblo. Y el pueblo lo entendió, porque el pueblo comenzó a cantar. ¿Ustedes recuerdan la canción que cantaba el pueblo ese día? Hosana. ¿Qué más? Hosana al hijo de David. Es decir, sálvanos Dios por medio del hijo de David. Ellos le están proclamando como el hijo de David. Es decir, ellos entendieron lo que Jesús les quiso transmitir, que Él es el hijo de David. Entonces, Jesús estaba diciendo que Él es el hijo de David. El pueblo lo estaba reconociendo como el hijo de David. Y al final de ese primer día, cuando Él entra al templo y quita las mesas de cambio y quita todas esas cosas que habían sido puestas, que Dios no había ordenado y que habían sido puestas en el templo, y las saca a los cambistas y a las personas que vendían ahí animales, al final los líderes del templo se acercan y le dicen a Jesús: ¿escuchas lo que la gente te está diciendo? ¿Vas a dejar que te sigan proclamando como el hijo de David? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Ustedes no han leído que de los pequeños Dios ha engrandecido la alabanza? ¿Qué quiso decir Jesús ahí? No les voy a decir nada porque ellos lo están haciendo de parte de Dios. Es decir, no solo Jesús estaba afirmando que Él es el Hijo de Dios, el pueblo estaba reconociendo que Él es el Hijo de David, perdón. El pueblo estaba reconociendo que Él es el Hijo de David, y ahora los sacerdotes del templo, los principales sacerdotes y ancianos del templo que vinieron a ver qué estaba haciendo Jesús, saben que Jesús entonces está proclamando y siendo proclamado como el Hijo de David. Es decir, eso ya estaba sobre la mesa. Que Jesús pregunte esto tiene un sentido importante, porque cuando los líderes religiosos del pueblo al siguiente día vieron a Jesús enseñando en el templo, se reunieron secciones de entre los líderes religiosos que no se hablaban, que no se gustaban, que tenían opiniones diferentes en cuanto a la doctrina, se reunieron y se unieron en un solo propósito: destruir a Jesús, haciéndole preguntas malintencionadas para desautorizarlo, para desprestigiarlo, para ridiculizarlo, para exponerlo en contra del pueblo. Y fallaron vilmente, porque ante cada pregunta Jesús no solo les respondía a sus preguntas, sino que los textos que vimos decían al final siempre: y la gente se asombraba de escuchar su respuesta. Era asombro lo que Jesús producía cuando respondía estas preguntas. Los adversarios de Jesús lo estaban atacando públicamente, haciéndole preguntas para hacerlo caer. Y al final de este ataque, vemos en estos versículos del 41 al 46 un contraataque. El asunto se está poniendo ya un poco más tenso, porque ya Jesús respondió las preguntas y ahora Él tiene derecho de ser quien hace las preguntas. Y por eso, al mirar a sus adversarios, Él públicamente los quiere contraatacar con esta pregunta. Piensa bien que esta pregunta que Jesús está haciendo es un contraataque a lo que ellos están tratando de hacer. Es una declaración de guerra. Por eso, el versículo 41 dice: estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta, específicamente a los fariseos. Entre ellos habían expertos de la ley. Entre ellos eran los que se dedicaban a estudiar la ley para enseñar la ley al pueblo y vigilar que el pueblo cumpliera la ley. Y Jesús les dice la siguiente pregunta: ¿cuál es la opinión de ustedes sobre el Cristo? Esta es la pregunta, hermanos. Esta es la pregunta madre de todas. ¿Cuál es la opinión de ustedes acerca del Cristo? Fíjate lo que Jesús está haciendo. Lo están atacando, lo están atacando, lo están atacando. Y al Él sentir públicamente ese ataque, les dice: esperen un momento. ¿Qué opinan sobre el Cristo? No es una pregunta cualquiera. La gente dice que Jesús es el Cristo. Él está afirmando que Él es el Cristo. Los sacerdotes saben
que él está haciendo ahí en el templo las veces de el Cristo enviado por Dios. ¿Qué es lo que ustedes saben al respecto del Cristo? ¿Cuál es la convicción que ustedes creen acerca del Cristo? Es como si les estuviera diciendo, ¿ustedes están seguros de que van a reconocer al Cristo cuando se les aparezca al frente? ¿Qué es lo que ustedes saben? Y es por eso que viene a no solo exponer la capacidad interpretativa de los fariseos, sino que también quiere ponerlos en aprietos acerca de quién entienden ellos que es Jesús delante de Dios. Por eso la pregunta continúa diciendo, ¿de quién es hijo? De David, contestaron ellos, allá al final del versículo 42. Eso es correcto. Eso es correcto. Hasta allí, digamos, no hay gran problema. Quiere decir que el Cristo que Israel estaba esperando era un ser humano. Era un ser humano que vendría del linaje de David. Y lo interesante de esto, hermanos, es que el pueblo entiende y sabe que estas credenciales Jesús las tiene y las pueden verificar. Las podían verificar. ¿Por qué? Porque tanto su padre como su madre, según nos narra Lucas, se censaron cuando Jesús nació. Los dos son de la tribu de David, porque los dos fueron a cumplir el censo en la ciudad de Belén. Sí, ¿entiendes? Los dos son descendientes de David. O sea que por parte de padre, Jesús es descendiente de David. Por parte de su madre, él es descendiente de David. Él cumple con estas credenciales. Así que no resultaría extraño que el descendiente de David sea reconocido como un hombre de entre el pueblo. No se extrañen de que va a ser alguien así como sobresaliente y con algunas capacidades maravillosas. Es un ser humano. Es un hombre que iba a venir del linaje de David. ¿Cuál es el problema? Que este Jesús no tiene pinta de ser el líder militar y político revolucionario que los iba a librar del yugo de Roma, porque eso es lo que algunos esperaban que el Mesías hiciera. En la profecía de Daniel dice que cuando este imperio de Roma llegaría, el Mesías vendría y destruiría al imperio de Roma, que mantiene oprimido a Israel. Pero eso no es necesariamente lo que en la visión de Daniel dice. Lo que está sucediendo aquí es que vemos a este Cristo que luce más bien muy humilde. Tiene una pinta de artesano. Tiene una cara de carpintero. Es de Nazaret. Ha estado entre nosotros como un maestro itinerante. Ni siquiera hace parte del círculo de los eruditos de la palabra entre nosotros. ¿Sabes qué es lo que Jesús ha estado tratando de decirle a los fariseos en su cara? Ellos están viendo a este Mesías, a este Cristo, frágil, destruible. Se puede matar. No es la gran cosa. Es de carne y hueso. No es tan espectacular como nos imaginábamos. Si usted recuerda las parábolas inmediatamente anteriores, ¿qué hicieron ellos con la piedra que debían usar como piedra angular para el templo? La desecharon. Y ese desechar la piedra angular está en el contexto de una parábola importante para entender este pasaje. La parábola del dueño del viñedo. ¿Se acuerdan? Que arrendó su viñedo a unos siervos para que lo trabajaran la tierra y de cuando hubiese cosecha, él poder recibir el fruto de la cosecha. Cuando estos siervos malvados vieron a los siervos del dueño venir a pedir cuentas, los maltrataron y algunos los mataron. Y estos siervos malvados, cuando vieron que el dueño envió a su hijo, dijeron lo siguiente en su corazón: vamos a matarlo y nos quedamos con la viña.
Jesús está exponiendo públicamente la intención de los fariseos y los principales líderes del pueblo. Ellos sabían que Él era el Hijo. Vamos a matarlo. Se puede matar. No es la gran cosa. Es un ser humano frágil. Lo podemos envolver, lo podemos dañar, lo podemos desprestigiar. No se ve tan imponente, no se ve tan fuerte como pensábamos que sería el Mesías. Es un ser humano. Jesús expone la intención del corazón de ellos, afirmando que ellos sabían que Jesús era el Cristo. Sabían que Él era el Hijo de David. Y es que tenía que ser así, que lo vieran así. El pueblo lo debía ver así, porque así fue profetizado. Mira conmigo lo que dice Isaías 53, versículos de 2 al 4. Vamos a leer desde el versículo 1. Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Fíjate que el mensaje es la revelación del brazo del Señor. ¿Cómo se imagina usted el brazo del Señor? Fuerte, poderoso, imponente. Y mira lo que dice el versículo 2. Creció delante de Él como un renuevo tierno, como raíz de tierra seca. ¿Qué te transmiten esas palabras? Fragilidad. Se puede dañar. Sigue el texto diciendo, no tiene aspecto hermoso, ni majestad para que lo miremos. No nos es atractivo. Es una raíz de tierra seca. Ni apariencia para que lo deseemos. Ahora, no solo no lo están deseando. Mira lo que dice el versículo 3. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Este texto fue escrito más de 400 años antes de que sucedieran estas cosas. Y se escribió precisamente para que entendiéramos de que esto iba a pasar. Lo íbamos a ver hablando del pueblo de Israel y lo íbamos a despreciar. ¿Por qué? Porque no se ve admirable. No se ve tan llamativo. Es el brazo del Señor, pero parece una raíz de tierra seca. Y era necesario que fuera así. ¿Por qué? El capítulo 53 de Isaías sigue dándonos la razón de por qué era necesario que así fuera. Mira lo que dice el versículo 4. Ciertamente, Él, esa raíz de tierra seca, llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, afligido, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero es llevado al matadero y como oveja ante sus trasquiladores permanece muda. Él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de entre los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. ¿Por qué debía ser así? Porque a través de ese rechazo, a través de ese sufrimiento, Él iba a pagar el precio de nuestra salvación. No había otra forma.
La humanidad de Jesús era necesaria. Y te voy a dar 3 razones rápidas de por qué la humanidad de Jesús era tan necesaria. Esta fragilidad humana de la que lo vimos vestidos era muy necesaria. En primer lugar, para lograr la expiación de nuestros pecados, como dice Isaías. Siendo humano, Él podía morir. Y para que hubiese perdón de pecados de parte de Dios, un inocente debía morir. Jesús como Dios no puede morir. Por eso se encarnó para morir. Se hizo hombre para poder morir. Porque por medio del derramamiento de su sangre, Él se humilló para tomar nuestra iniquidad sobre Él. Llevar nuestra maldad sobre Él hasta la cruz. Derramando su sangre para pagar con ella, sangre humana, sangre inocente, el precio de nuestro perdón. ¿Qué hizo Jesús como un hombre magullado y derramando su sangre en la cruz? Logró el perdón de nuestros pecados. ¿A quién venció Jesús en la cruz? El poder del pecado. Y lo hizo como hombre, porque así debía ser. En segundo lugar, la humanidad de Jesús era necesaria porque como Cristo, uno de sus oficios debía ser el ser mediador entre Dios y los hombres. Y solamente alguien que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre puede ser mediador entre Dios y los hombres. Alguien que tiene las 2 naturalezas en sí es el único que puede lograr de manera perfecta esta mediación entre el Dios y los hombres. Él es el único que podía llegar con su propia sangre y decirle al Padre, aquí está el precio para que este pueblo que he redimido se acerque a ti, Padre. Eso es glorioso. María no puede hacer eso. María no es intercesora ni mediadora entre nosotros y Dios, porque María no es Dios. Jesús sí. María es verdaderamente humana. Jesús también era verdaderamente humano. Y es verdaderamente humano. Pero María no es verdaderamente Dios. Por eso ya no puede serlo. Ningún santo puede serlo. Porque ningún ser humano es verdaderamente Dios. Por eso tratar de pedirle a un santo, a una virgen, que interceda por mí delante de Dios es simplemente contrario a lo que la Biblia enseña. Ella no tiene esa capacidad. Los santos no tienen esa capacidad. Solo Jesús tiene esa capacidad. Porque Él es verdadero hombre, verdadero Dios. Y en tercer lugar, la humanidad de Jesús era necesaria porque Él debía morir como hombre, verdaderamente morir. No entrar en coma, como algunos sugieren, que entró en coma durante 3 días. No, Él murió. Él probó lo que sabe morir como hombre con el propósito de resucitar gloriosamente al tercer día como hombre. Ningún ser humano ha logrado eso. ¿Usted conoce a alguien que haya vencido a la muerte y al tercer día se levantó victorioso? Nadie, solo Jesús. Y lo hizo como hombre, porque era necesario que el hombre lo hiciera. ¿A quién estaba venciendo Jesús cuando dejó la tumba vacía? Al poder de la muerte. ¿Ves cómo los enemigos van cayendo ante sus pies? En la cruz, el poder del pecado, destruido. En la tumba vacía, el poder de la muerte, destruido. Por eso Él puede decir, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, no morirá. Vivirá para siempre. Si cree en mí. Este es el Redentor humano que Dios ha provisto para nosotros. Uno que es verdaderamente humano y verdaderamente Dios al mismo tiempo. ¿No es glorioso este Redentor que Dios nos ha dado? Así que,
como una aplicación para todos los que estamos aquí en este lugar. ¿Qué opinas acerca de este Redentor? ¿Crees que es digno de poner en Él tu confianza? ¿Crees que Él puede salvar a cualquier pecador? ¿Crees que al creer en Él seremos perdonados de nuestros pecados? ¿Crees que al creer en Él viviremos junto a Él desde ahora y para siempre? Pon tu fe en aquel que derrotó el poder del pecado, en aquel que derrotó el poder de la muerte y es para nosotros sumo sacerdote delante del Padre. Cree en aquel que es el único mediador que puede verdaderamente interceder por ti ante el Padre para que seas perdonado, para que tus oraciones sean escuchadas, para que seas amado por Dios, para que puedas tener un acceso a su presencia con plena confianza. Eso es lo que el autor de Hebreos trata de decirnos al mostrarnos a Jesús como este mediador de un nuevo y mejor pacto. De que ahora, poniendo tu fe en Él, tú, iglesia, tienes acceso libre, con confianza, sin vergüenza, delante de Dios. Y eso es un milagro maravilloso. Disfruta de Él. Disfrútalo, hermano. No lo desprecies. Disfrútalo. Tienes acceso delante de Dios por medio de Cristo. Y a todas las personas que están aquí que no son cristianas, este mediador puede ser tu mediador. Este Salvador puede ser tu Salvador. Este perdonador de pecados y vencedor de la muerte puede ser tu perdonador y quien te otorgue vida eterna si hoy crees en Él y en su obra. No necesitas nada más. Creer en Él y en lo que hizo para perdonarte a ti. No importa si tú dices hoy, es que tú no sabes lo pecador que yo soy. Usted no sabe, pastor, los pecados que yo he cometido. Él es tan poderoso que estas cosas no son difíciles para Él borrar. Ahora mismo hay un acta de decretos que te condenan al infierno por ser un pecador. Pero si crees en Él, esa acta de decretos será borrada porque fue clavada en la cruz al morir Jesús. Ahora, aunque, volviendo al texto, ellos lo veían destruible. Ellos lo estaban viendo frágil. Ellos lo estaban viendo muy humano. Pero estaban errando en dejar a un lado verdades que la Escritura también dice acerca del Mesías de Dios. Sí, el Mesías dice que es como raíz de tierra seca. La Biblia dice que el Cristo era así. Pero hay otra cosa que la Biblia dice en la revelación del Antiguo Testamento acerca del Cristo. Y esta es la segunda pregunta o la segunda parte de la pregunta de Jesús a los fariseos. Y es el segundo encabezado de nuestro sermón. El primer punto fue el Cristo es el Hijo de David. Y el segundo punto es el Cristo es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Jesús les dijo entonces, versículo 43, entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu lo llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. ¿Dónde ha leído usted eso antes? ¿Cuál salmo? Muy bien, vayamos allá. Quiero que vayas allá al Salmo 110, versículo 1, porque lo está diciendo el salmista David muchos siglos antes de que Jesús apareciera en escena. Muchos siglos antes. Salmo 110. Todos en Israel, todas las personas que estaban escuchando a Jesús, sabían que el Salmo 110 era un salmo mesiánico. ¿Qué es un salmo mesiánico? Un salmo que está anunciando al Mesías que vendría, al Cristo que vendría.
Muy bien, entonces Jesús al citar este salmo es como si estuviese citando para nosotros los cristianos Juan 3:16 o Romanos 8:18. Pastor, ¿qué dice Romanos 8:18? No lo sé. Pero es un texto conocido para ellos. Fíjate lo que este versículo del Salmo dice textualmente. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Escucha esto. Si tú tienes la NBLA, la traducción de la Nueva Biblia de las Américas, tú te vas a dar cuenta de que la palabra, el primer Señor, está escrito en mayúscula sostenida, ¿verdad? Dice el Señor. ¿Qué significa esa mayúscula sostenida? Cada vez que tú veas en esta traducción la palabra Señor con mayúscula sostenida, se está haciendo alusión al nombre de Dios, que es impronunciable porque son consonantes, Y-H, W-H, que lo podemos pronunciar como Yahweh, algunas traducciones lo ponen como Jehová, pero ese es el nombre que se está usando allí para referirse a el Señor, ¿verdad? Entonces es como si dijera, dice Yahweh a mi Señor. Ahora, esta palabra Señor con S mayúscula no es Señor para referirse a un hombre varón. Ese es el título que se utiliza para referirse o dirigirse a un dignatario, a un rey o a alguien que está en una posición de gobierno, ¿verdad? En el hebreo se utilizaba la palabra Adoni para hablar de este título en particular, y lo que David está diciendo aquí es como si dijera, dijo Yahweh a mi Adoni, es decir, mi Señor, mi Rey. ¿Y quién es David en este momento? Rey, el Rey del pueblo de Israel. Es decir, el Rey está teniendo esta visión extraña, ¿verdad? De una conversación entre Yahweh y mi Adoni. Entonces, ¿qué está teniendo allí? Ahí está sucediendo algo. Y él como Rey de Israel se siente pequeño delante de esa situación, ¿verdad? Entonces, fíjate, lo que esto está implicando es que David está reconociendo que este personaje a quien él llama mi Señor es un personaje especial. Está con Dios, pero también es Dios. Y aunque para él quizás en ese momento no estaba la claridad que tú y yo tenemos de que ese era Cristo Jesús, nuestro Redentor, él sí estaba entendiendo que este hombre de quien él está teniendo esta visión quizás es el Mesías, es el Cristo, a quien Dios está diciéndole, siéntate en mi trono, siéntate en este trono de autoridad, porque yo voy a poner a tus enemigos como estrado por tus pies. Este versículo no le está diciendo a David, David, tú eres el rey en mi pueblo, siéntate en el trono de mi pueblo y yo pondré a tus enemigos por estrado de tus pies. No, David está viendo algo en el cielo. Dios le está hablando al Mesías, diciéndole, siéntate en mi trono, en el trono de Dios, ¿dónde está? En el cielo. ¿Y quién puede subir al cielo para sentarse en ese trono? Ningún ser humano. Ningún ser humano. Ahora, hasta allí, todo bien. Porque lo que David está diciendo es que Dios le está dando al Mesías toda autoridad. Y va a poner y va a vencer a sus enemigos. Y el resto del Salmo termina diciendo, o continúa diciéndonos, el Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Y fíjate cómo la palabra enemigo comienza como a tener más fuerza. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente el día de tu poder. ¿Será que en ese día el pueblo estaba ofreciéndose voluntariamente al Mesías? El esplendor de la santidad desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ya esto es para David un asunto fuera de entendimiento. De verdad. Porque ¿cómo es que un
¿Cómo es que un rey puede ser sacerdote? Los sacerdotes solo pueden ser de la tribu de Leví, del linaje de Aarón. Pero este rey es rey del linaje de David, pero también es sacerdote según el orden de Melquisedec. Todo el mundo estaba de acuerdo con la interpretación que Jesús estaba trayendo. ¿Sí o no que David estaba hablando del Mesías aquí? Sí, sí, Señor. Y por eso luego el asunto se pone más revelador cuando Jesús añade, pues si David lo llama Señor, ¿cómo es que es su hijo? ¿Cómo es que es su hijo? Ahora, David está viendo aquí a su hijo que nacería de su linaje antes de que naciera. Y eso es increíble. Porque ¿qué nos está diciendo nuevamente este pasaje? Que aunque este hijo vendría del linaje de David, era Dios al mismo tiempo. Dios, hombre. El Cristo, Dios, hombre. Así que ambas naturalezas estaban presentes en el Cristo, hijo de David, hijo de Dios. Y esa es la conclusión. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque ellos solamente estaban viendo una parte. Este se ve frágil, este se ve humano. Pero se están olvidando de que a este que ellos ven frágil, David lo llamó mi Señor. Tal autoridad podía el Cristo infundir sobre David, que David de entrada le llamó mi Señor, a quien Dios mismo sentó en su trono, a quien Dios mismo está inclinando a todo el mundo para reverenciarlo, para destruir incluso a sus enemigos. Pero las personas aquí no lo están reverenciando, por lo menos no todas. Pero a todo aquel que no lo reverencie es porque es su enemigo. ¿Y quién se va a encargar de destruir a estos enemigos? Aquí es donde la parábola del viñedo vuelve a tener relevancia para interpretar este texto. Dios es quien va a poner los enemigos del Mesías bajo sus pies. Y en la parábola del viñedo, ¿quién vengó la muerte del hijo del dueño? El dueño. ¿Y quién confesó eso? Los fariseos. La tienen clara. Él es el Mesías, nosotros sus adversarios. Aunque se ve humano, es Dios y Dios lo vengará. Punto. Por eso el versículo 46 termina diciendo que nadie pudo contestar ni una palabra. Ni ninguno desde ese día se atrevió a hacer más preguntas. Todo está dicho. Cierra. Todo está concluido. Jesús es el Cristo. Él es el Hijo de David. Él es el Hijo de Dios. Y estos líderes religiosos son los que se levantan contra el Cristo para hacerle frente. Porque las palabras del Salmo 110 ahora cobran un sentido especial. Ahora suenan como una declaración de guerra para todo aquel que se atreva a levantarse delante del ungido de Dios para ser su adversario. ¿Están seguros que quieren continuar con esta batalla? ¿Están seguros de lo que van a hacer? Porque el Salmo 110 dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién es el vengador del Hijo? El Padre que está en los cielos. Él hoy está venciendo a los enemigos de Cristo y los está poniendo de rodillas para que caigan como el estrado debajo de sus pies. Hoy lo está haciendo y comenzó a hacerlo. Unos días después, Jesús iba a morir para vencer el pecado. 3 días después, Jesús iba a resucitar para vencer la muerte. Hoy, Dios sigue poniendo todos los enemigos de Jesús bajo sus pies. Los está destruyendo, está quebrando sus rodillas para que caigan ante el estrado de sus pies. Aquí es donde la pregunta principal cobra mucho sentido para ti en este preciso momento. ¿Qué opinas acerca del Cristo? Piensa muy bien lo que vas a decir.
Hoy tienes que decir algo al respecto, porque Dios está aquí entre nosotros. Cristo está aquí entre nosotros y está escuchando los pensamientos de tu corazón. Te voy a preguntar una vez más, ¿qué opinas acerca del Cristo? Lo que opinas te va a revelar en qué posición estás. Si estás con Él o estás en contra de Él. ¿Qué te espera? ¿Reconciliación o destrucción? Mira, esto que está sucediendo aquí es una declaración de guerra. Y por eso el capítulo 23 lo vas a sentir que viene con un ímpetu. Porque Cristo ya no les va a decir, por favor arrepiéntanse. No, ahora les va a decir, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. Y cada vez que usted escucha a un profeta decir, ay, eso no es una advertencia, es una declaración de juicio. Es decir, tus días están contados. Y para ellos, los adversarios de Jesús, sus días estaban contados. Ya no hay más misericordia para los enemigos de Jesús. Se acabó. El juicio es inminente. Y eso abre el capítulo 23 y sé que va a ser muy confrontador para nosotros, pero ahora mismo yo quiero que tú pienses, ¿dónde estás? ¿Estás con Cristo o estás en su contra? No te conviene estar en contra de Él. Yo no quiero que tú estés en contra de Él, porque tus rodillas serán quebradas eternamente. Estar contra Él implica que serás parte de los enemigos de Jesús, a quienes el Rey ya ha empezado a vencer para ponerlos bajo sus pies. Esto quiere decir que tu alma será arruinada eternamente y destruida por el mismísimo Dios, y tú no quieres eso. Pero estar con Él implica que recibirás misericordia. Implica que serás perdonado. Implica que reinarás junto a Él. Implica que disfrutarás gozo y plenitud para tu alma eternamente y para siempre. Serás librado del castigo y recibirás todo el favor de Dios. Te lo voy a preguntar una vez más. ¿Qué opinas acerca del Cristo? Jesús le hizo esta pregunta a sus discípulos ya en el capítulo 16. ¿Sí recuerdan? En el versículo 15 Él les dice a sus discípulos, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Qué respondió Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la confesión que tú debes hacer hoy para la salvación de tu alma. Confiesa que Él es el Cristo, que Él es el Redentor de tu alma. Hoy aprendimos que en el final de esta discusión que Jesús está teniendo contra los líderes religiosos del pueblo de Israel, Jesús ahora es quien los cuestiona y les pone una prueba para ver cuál es el entendimiento que ellos tienen acerca del Cristo, pero también para revelar la naturaleza humana y divina del Cristo. Y Jesús está citando el Salmo 10, no solo para afirmar esta naturaleza humana y divina del Cristo, sino también para hacer una declaración de guerra contra los enemigos que lo están atacando tan vehementemente. A estos enemigos, el Padre los derrotará y se los está anunciando desde ahora, para que no los tome por sorpresa. Porque estas personas que están aquí contra Jesús van a persistir en destruirlo y lo harán. Lo van a crucificar, porque eso es lo que ellos se han propuesto en su corazón, destruir a Jesús. Para nosotros, hoy en día, este pasaje debe ser un referente de la necesidad que tenemos de confesar hoy a Cristo, a Jesús como el Cristo, el Rey Redentor que Dios envió para perdonar nuestros pecados y salvarnos de la ira venidera. ¿Cómo vas a responder? El Rey está hoy delante de ti escuchando tu respuesta.
¿Cómo vas a responder? Ahora, iglesia, al salir de este lugar, sal con ánimo, porque la misión es difícil. Ir y mostrar la luz del Evangelio a las personas que están allá afuera, perdidas y que son enemigos de Dios, es difícil en este mundo. ¿Por qué? Porque todavía hay enemigos que vencer. El mundo sigue haciendo de las suyas para destruir a la iglesia. Satanás sigue poniendo piedras de tropiezo para detener el avance de la iglesia, pero recuerda que la iglesia seguirá avanzando y ni las puertas del Hades podrán permanecer delante de ellas, porque es Dios mismo quien está venciendo a sus enemigos y los sigue venciendo hoy y los vencerá contundentemente cuando Cristo regrese por su iglesia. Aunque en este momento estemos enfrentando hostilidad en este mundo, recuerda que ya Cristo está sentado en el trono. Ya no se ve como una raíz de tierra seca. Hoy está poderoso, victorioso, resucitado, sentado en el trono, reinando sobre todo nombre que se pueda nombrar en los cielos y en la tierra. Que esa sea nuestra confianza para nuestra misión en este mundo. Oremos.